es el momento en el cual estas nubes adornan la escena y anticipan, presagian, adornan la presencia en el estudio de Victoria De Masi y Emilio Laszlo. Ay, me encanta eso. Che, vamos el 19, podrían haberlo puesto antes, que me gusta esa. Que han estado... Cagamos. Tenemos 2 episodios más que nos quedan. No lo puedo creer, es muy poco Sí. realmente. Bueno, se fue el año. Se fue el año, ¿eh? Sí. Entonces quiero que esto suene en los últimos 2 que nos quedan. Perfecto. Abriste un portal que no vas a poder Me quiero cerrar. matar, está arruinada esta Autoricé. columna para siempre. Te aviso que no vas a poder cerrar esta puerta que acabas de abrir. Ay, me encanta, chicos, gracias. Oigan una cosa, ¿qué anduvieron haciendo ustedes dos? ¿Locos? Estuvimos de gira con Sí. Emilio Laszlo. Fuimos a Madrid, Madrid al a Reino de hacer... España. ¿A Y hacer bueno, qué? hubo un informe especial que vamos a presentar hoy. No lo puedo Tenemos creer. todo tipo de cosas para contar y bueno, fuimos de gira porque nuestro personaje central de esta columna también estuvo de gira estos días, ¿no? Sí, se movió bastante, porque tenemos Sí. fotos hasta con Stallone. Sí, Sí, con Rocky. y ahora que le está susurrando Giorgia Meloni al oído, ahí en Casa Rosada, no sé si lo vieron. Sí, lo vi. Para, les hago una pregunta, porque decís el protagonista de esta columna. Sí. Y la verdad que nunca hablamos de él. Bueno, hablamos de todo lo que está alrededor de él y vamos construyendo de a poco su personaje. Hablamos ¿Y de... el último del año será él o no? Estamos viendo qué hacemos para el Sí, último. De vamos a todas ver. maneras, Javier Milei es una excusa para hablar de un estado de las cosas Sí, en ni este hablar. momento en el país. Así que bueno, Argentinos de Bien es un poco ese intento, ¿no? De ir haciendo un recorrido por todo Totalmente. lo que orbita alrededor de Milei. Bien. perfecto. Arrancamos, introducimos esta columna, esta entrega, hablando de él justamente, una de sus facetas, que es su faceta internacional, ¿no? Lo vimos en estos 10 meses de gestión, en todo tipo de conferencias tipo la CIPAC, el Viva 24, esas conferencias conservadoras de la nueva derecha internacional o de la ultraderecha o como quieran llamarles. Lo vimos con fotitos con Donald Trump. Él es lo que más feliz lo hace. La verdad que sí, digamos, está claro que él lo pone mucho más contento ser como un líder liberal, un faro de libertad en el mundo. Un mucho influencer más que, global. Sí, mucho más que ser presidente de la nación, en mi opinión. Y sí, el Estado él mismo lo dice. Sí, y no solamente en esas donde se siente muy cómodo, donde están, digamos, sus aliados internacionales, sino que también lo vimos en el foro de Davos, en la ONU, marcando su propia línea, ¿no? Una línea que ya no es, bueno, que se alinea con la derecha internacional clásica, sino que una línea antiglobalismo y criticando justamente esas instituciones a las que va a hablar. Por ejemplo, la ONU, o en Davos dijo que eran básicamente todos comunistas y que, bueno, tuvo mucho rebote ese discurso y yo creo que eso que cuenta él, que es como, bueno, él dice ser un presidente muy popular y que todos están prestando atención a lo que dice, hay una parte que es cierta, que yo creo que su discurso rebota sobre todo en el 1% del que hablaba Bernie Sanders en algún momento. Total. En los ultra hiper ricos tipo Elon Musk, que Total. ahora va a ser funcionario de Donald Trump, en el regreso a la Casa Blanca, porque básicamente es un discurso que les queda cómodo, que es No, que los necesitan. Es un marco teórico que avala las posiciones que ellos tienen. Totalmente, la ausencia del Estado, básicamente, y la libertad absoluta para hacer sus negocios. Lo vimos también con un montón de líderes, ¿no? Que vamos a hablar un poquito de eso ahora, que es qué nuclea a todas estas personas. Ahí lo vemos a Eduardo Bolsonaro, que es uno de los hijos de Bolsonaro. Acá no era presidente Milei todavía, o sí, acá fue cuando le dieron la condecoración por... No, acá todavía el no invito. era. Esto fue antes, si mal no recuerdo. Está Antonio Cast, que es de Chile, y vamos a ver pasando un montón de personajes parecidos, pero no tanto. Digamos, eso también está bueno charlarlo porque tienen cosas en común y algunas que no tanto. Sobre todo el dogma anarcocapitalista de Milei no lo comparten todos ellos. Hay algunos que tienen un perfil más nacionalista. Total. Acá está Santiago Abascal, que vamos a hablar de él, de Vox, de España. Pero bueno, se puede decir que tienen en común estar en contra de la agenda woke, de la agenda de la izquierda, de la agenda 2030. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y nos vamos metiendo en España, que es donde estuvimos. Estuvimos en Madrid durante poco más de una semana, porque el caso español es muy particular. Fuimos en un momento muy particular, que ahora vamos a contar qué estuvo pasando en estos últimos meses, en este último año, pero el caso español siempre estuvo como en espejo de Argentina, tanto para la izquierda como para la derecha. Vimos el 15M, el movimiento de los indignados hace alrededor de 10 años, que fue como una referencia para los movimientos de izquierda o progresistas en América Latina, y viceversa. Podemos también se basó mucho en los gobiernos populares de América Latina.
Y la izquierda permanentemente está dialogando, los españoles con los argentinos con los españoles. Vamos a ver a Agustín Laje, uno de los intelectuales de Milei, que vive la mitad del tiempo de su año en Madrid. Ah, ¿sí? Porque él da clases allá en una de las Sí, universidades. está haciendo además un doctorado, ¿no? Ah, mira, no sabía. De hecho, lo están tanteando bastante para ser candidato el año que viene y una de sus prioridades es terminar el doctorado que está haciendo en Madrid. En algunas notas periodísticas que no puedo citar porque no recuerdo, dicen que Milei sueña con que quien lo suceda en la presidencia sea Agustín Laje. Es una de las posibilidades, uno de los nombres que estuvieron dando vueltas esta semana. Por lo pronto, Agustín Laje está al frente de Fundación Faro, que es este think tank de La Libertad Avanza, y además expuso el sábado en San Miguel en el acto de lanzamiento de Fuerzas del Cielo. Bien. Un panorama muy básico de lo que es la política española, sobre todo para introducir a nuestra audiencia argentina, que no necesariamente tiene que estar al tanto de la rosca española. Presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón, 52 años, es presidente del gobierno español desde 2018 y estuvo ahí en la cuerda floja a punto de irse varias veces. Es una persona que, bueno, es muy hábil en el uso del poder y en mantenerse ahí. Hizo todo tipo de alianzas en todos los sentidos. Obviamente es del Partido Socialista Obrero Español, que es la socialdemocracia española. Sigue, digamos, las directivas de la Unión Europea, de la Agenda 2030. Es como, bueno, el progresismo más puro y duro, la socialdemocracia clásica europea. Y después tenemos, obviamente hay partidos a la izquierda del PSOE, que después vamos a hablar, y aquí está la derecha, que arbitrariamente seleccioné a estos ok, cuatro ¿se acabó personajes. la fiesta? ¿Es como se llama el partido? Ahora vamos a contar qué se acabó la fiesta y quién es ese muchacho que está ahí arriba. Primero tenés al líder del Partido Popular, que es los conservadores, la derecha clásica tradicional de España, muchos vínculos con el PRO. Mauricio Macri, recordemos que es muy amigo de Mariano Rajoy, que fue uno de los presidentes del PP, pero ahí lo tenemos a Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, que es diputado y es el presidente del Partido Popular. A su lado está Isabel Díaz Ayuso, que es como la línea más extrema del Partido Popular, presidenta de la Comunidad de Madrid. Se hizo muy conocida sobre todo durante la pandemia porque, bueno, chocaba mucho ahí con todas la Comunismo gestión. libertad, ¿no? Era su eslogan, que fue imitado acá por su versión especificada, que es... Exactamente. Y tuvo... Se me fue el nombre de la... ¿Cómo se llamaba? Florencia Arrieto. Ah, claro, por supuesto. Bueno, pero tantos otros y tantas otras la intentan copiar Isabel Díaz Ayuso porque, bueno, es muy popular allá en Madrid y tuvo muchos roces con Pedro Sánchez durante la gestión sanitaria por la pandemia, por el COVID. Tenemos ahí a Santiago Abascal, esa es la ultraderecha de Vox que surgió en los últimos años y que creció mucho, pero sin poder pasar el tercer puesto. Y se acabó la fiesta, es el movimiento de Albice. Albice es Luis Pérez Fernández, que fue la gran sorpresa de las últimas elecciones. ¿Le fue bien? Le fue bien relativamente para salir prácticamente de la nada. ¿Es un youtuber? Está en Telegram, claro. hizo campaña en Telegram. Eso intentamos entender los días que estuvimos allá, investigando un poco sobre él, que no era tan popular en YouTube o en las redes sociales que conocemos, sino más bien en Telegram, teniendo grupos de miles de personas donde se difunden noticias, muchas de ellas falsas, por supuesto, y donde ahí difunde toda su narrativa y genera una comunidad. Una comunidad que no se junta ni en las calles, ni en unidades básicas, ni nada de eso, sino que, bueno, la creó virtualmente, se presentó a las elecciones, él viene de Ciudadanos, tiene un pasado en el Partido Ciudadanos, que era un partido más de centro liberal, de centro derecha, así como Abascal viene del Partido Popular, digamos, todos vienen de otros partidos, no es que son completamente outsiders, pero así se presentó él, con ese logo que es una ardillita con la máscara de ¿cómo se llama? Anonymous, pero sí, de Guy Fawkes, o como se diga. Y fue la gran sorpresa estas elecciones de este año, que fueron las elecciones europeas, donde él metió 3 eurodiputados, incluyéndose a él mismo. Wow. Algunas cosas que él difunde dentro de su narrativa, dentro de su programa que presentó en las elecciones, obviamente difundió muchos bulos, como le dicen allá, muchas fake news durante la pandemia, sobre la gestión de la pandemia, pero también prometió donar su sueldo como eurodiputado, no sé si le suena, y crear una mega cárcel para 40.000 personas, también, no sé si le suena, de El Salvador. No, y era una propuesta de campaña de Patricia Bullrich, también, ¿no? La cárcel Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner. Sí, exactamente. Bueno, ministra de Seguridad, ¿no? Sigue siendo parte de su órbita, sí, podría llevarlo adelante. Bueno, una persona que se hizo popular de esa forma y sin ir a la televisión prácticamente, dando entrevistas más que nada a youtubers amigos que lo trataron muy bien en esas entrevistas. Hoy es eurodiputado y tiene digamos, un discurso y una forma de presentarse no tan de ultraderecha clásica, sino más outsider. Y dicen que no solamente captó votos de la derecha o de la ultraderecha, sino también de otros sectores.
vamos a empezar a contar un poquito qué hicimos allá y qué, Sí. qué vimos en la calle. Total, me gustaría contar un poco el contexto en el que llegamos a Madrid, porque Dale. la verdad es que encontramos una ciudad muy convulsionada, pero porque habían pasado dos hechos que marcaban la actualidad. El primero es la denuncia por acoso sexual a Íñigo Errejón, Sí. que fue hasta finales de octubre el vocero de Sumar, y era vamos a ponerlo en pasado, una promesa de las izquierdas, ¿no? Y por otro lado, en medio de las consecuencias de la Dana, que es esta tormenta que generó una gran inundación en Valencia, hasta el momento que nosotros estuvimos, llevaban contabilizados 220 muertos. Y es el caldo de cultivo, lo vamos a ver, para que aparezcan con mucha fuerza los discursos de las ultraderechas, que fue en definitiva lo que más nos llamó la atención cuando estuvimos en estos días en Madrid, sin querer caer en las comparaciones, porque es cierto, España y Argentina somos países hermanos, pero nos separa una cultura, una historia, un océano. Entonces, estábamos todo el tiempo muy atentos a no caer en las comparaciones Sí. fáciles entre nuestra actualidad y Sí, la sí, suya. sí. Aún así, advertimos algunos paralelismos. Estuvimos mucho en la calle, nos interesaba estar en territorio, levantar testimonios y hablar con la gente sobre este panorama, ¿no? Las izquierdas en retroceso y las derechas avanzando. En ese contexto, entre todas las cosas que hicimos, queríamos arrancar con una manifestación a la que asistimos, que fue el sábado 9 de noviembre. No es una fecha más, es una fecha muy significativa para la colectividad judía. Ese día marchó por las calles de Madrid una organización que se llama Núcleo Nacional, que es claramente fascista. Y arrancamos por ahí. Sí, claro. ¿Sí? ¿Fueron ahí? Sí, fuimos ahí. Esto fue lo que vimos. Estaban marchando desde Plaza de España hasta Ferraz. En Ferraz está la sede del PSOE. Claramente querían terminar la marcha ahí para manifestarse ¿Son en abiertamente contra. fascistas o es una...? Mira, apenas llegamos, lo primero que escuchamos eran cantos en alemán reivindicando a Adolf Hitler. Sí. Bueno, perfecto. Eso ya es un indicio fuerte, ¿no? Sí. Es una prueba contundente. Pero además, los lemas, el uniforme, la ropa, las caras cubiertas, y hay varias explicaciones para eso. Por un lado, generar cierto misterio desde el anonimato, y por otro lado, evitar algún tipo de escrache, porque son personas que Claro. están siendo monitoreadas, digamos, por lo menos por la policía. La verdad es que nos impresionó muchísimo cuando nos llegamos a Plaza España. Habíamos recibido advertencias de todo tipo en términos de cobertura periodística. En mi caso, bueno, esto de ir con flequillo, yo no sé qué quería, que me rape para ir a... Y de ser mujer, ¿no? Y de ser No mujer. menor. ¿Qué te putearon? No, pero me decían, vos vas a ir, tenés flequillo, sos mujer, sos periodista. Tenés todas en contra. No No hables, sos no les española. preguntes, no tenés acento español, Claro. no te acerques, ¿no? Yo dije, bueno, me quedo en el departamento. Claro. O sea, pero bueno. ¿Fuiste? Sí, por supuesto. Ah, yo soy argentina. tendría que Pero haber pará, respondido. no, Soy no. argentina, flaco. No, pero además no solo fui, sino que me acerqué a preguntar si había algún referente de Núcleo Alguien que Nacional. tomara la palabra. Sí, y ahí nos encontramos con Iván, el gallego que despotrica. Hay todo un tema hay todo un asunto con las banderas en España, ¿no? Porque Sí. la izquierda, el progresismo, no le gusta usar la bandera oficial del país España porque tiene Está el muy escudo ligado al franquismo. Está ligado al franquismo y a la monarquía. Y la derecha obviamente sí reivindica esa bandera y esos símbolos, pero estos que ya son una ultraderecha súper extrema, Ya ni esa. ni esa, usan esa bandera, pero ahí se ve que tiene un agujero en general en el escudo monárquico porque los ¿Son antimonárquicos ellos? no es que sean antimonárquicos, pero les parece que el rey actual fue muy blando en el tema del conflicto del independentismo en Cataluña. Entonces son antimonárquicos. Pues no puedes diciendo soy monárquico, pero este rey no. Bueno, pero es como una línea, por ejemplo, una línea extrema del Vaticano que no le gusta al Papa Francisco. Ok. No son antivaticano, pero están enfrentados internamente con Francisco. Era fuerte de ver Sí. la bandera con el recorte. Esto desde la mirada argentina, que nosotros Por tendemos favor, la qué bandera. patrones, claro. Exacto, ¿no? Totalmente. Y Bueno, hay un montón de fotos que circulan en redes sociales como estas y también se presentan con algunos videos como el siguiente. ¿Este es Iván el gallego que despotrica? no, este es otro, Rana creo que le dicen. Hay uno muy famoso, pero que no
que siempre se muestra tapado, ¿no? ¿Él se autodenomina el gallego que despotrica? No, ahora lo vamos a ver al gallego, que es a cara descubierta. Ah, de una. Pero esto queríamos que vean en Instagram, está colgado este videíto, este llamado a entrenarse, a estar en guardia todo el tiempo. Hay que defenderse, ¿no? Una posición claramente masculina, familia. Videos muy cinematográficos también, ¿no? Los que arman después de las marchas también. Calistenia, un poco, porque bueno, queda bien. Un poquito de calistenia. Igual te digo, hay que estar ahí, ¿eh? Ir de guapa a la plaza. No, me imagino. Sí, bueno. Pero bueno, esto es, digamos, su presentación estética en Pero redes sociales. Sí. Muy atractivo, porque acá de vuelta caemos en la trampa de que muchas de estas organizaciones son absolutamente instagramiables y nosotros sacamos una foto y la compartimos y ellos les sirven porque amplifican el mensaje, ¿no? Bueno, pero es una manera de... Les mando un beso a todos, pues yo te lo digo desde acá, ya no me animaba a decirlo. Podemos ver lo que nos dijo Iván, ¿no? Sí, bueno, estuvimos en Plaza de España, que es el punto de partida de esta primera marcha de Núcleo Nacional, y hablamos con Iván, el gallego que despotrica. Acá tenemos la nota. Iván. Núcleo Nacional es una agrupación nacionalista que Ya le perdí el pretende miedo, poner en el centro de la vida política española al ciudadano español. Estamos defraudados, nos sentimos traicionados por este sistema político y simplemente queremos recuperar lo que es nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra independencia, y entendemos que hay aspectos de nuestra vida que no deben de estar sujetos a democracia, como puede ser la seguridad en las calles, sobre todo para nuestros mayores, para nuestras mujeres, nuestra identidad, nuestro patrimonio cultural, y entendemos que bueno, el futuro de nuestros hijos está en juego y que este tipo de cuestiones no deberían de votarse nunca ni estar sujetos a mayorías circunstanciales. ¿Cuáles son los valores que rigen Núcleo Nacional? Nacionalismo, política para el pueblo. Quiero decir que, como no sé si sabéis, en Valencia hemos sufrido una catástrofe natural y los políticos nos han vendido que son unos ineptos, incapaces de coordinarse y preocuparse por la vida de los ciudadanos. Simplemente pedimos eso, que se cuide a la gente, que se esté por ellos y que las políticas vayan encaminadas en esa vía, nada más. Un divino el gallego este. Sí, bueno, igual ahora vamos a ver unas imágenes de lo que pasó después. Yo les decía que esta marcha fue el 9 de noviembre, es la noche de los cristales rotos. En el año 1938, los camisas pardas atacaron, lincharon, rompieron vidrios de sinagogas de la comunidad ¿En judía. España? No, esto fue en Alemania, en el año 1938, porque habían asesinado al secretario de la Embajada de Alemania en París. Como forma de reacción violenta, los camisas pardas atacaron a ciudadanos judíos. ¿Y ellos eligen marchar el 9 de noviembre? Sí, noviembre es un mes con mucho aniversario en España, pero no nos parece inocente que hayan elegido justamente la noche del sábado 9 para salir a manifestarse por primera vez. Era una convocatoria muy grande, que tenía mucha custodia policial. La verdad es que hay una evidente mayoría de varones, hay algunas mujeres en la organización. La estética da pavor y la manera de marchar también. No solamente por la ropa, digamos, por el uniforme, sino porque estaban claramente definidos los bloques. Había una primera tanda de gente, entre la que estaba Iván, el gallego que despotrica, y después un segundo bloque de gente amalgamada, gritando consignas como por ejemplo España no es un zoo, un zoológico, en referencia a la inmigración. Hay muchas personas que llegaron a España en busca de un futuro mejor. Núcleo Nacional está absolutamente en contra de eso, en términos de que siente que los están invadiendo. Claro. ¿No? Sí, Qué ahí- distintos somos, ¿no? Bueno, la Sí. clave de la inmigración es importante allá y no prendió tanto acá, a pesar de que Milei y otros dirigentes han intentado que sea algo central en la campaña muchas veces. ¿Milei también? Bueno, no sé si Milei personalmente, pero por ejemplo se habla mucho de los inmigrantes que vienen a estudiar gratis a la UBA,
¿no? De si hay que arancelarla solamente para ellos, o de la salud pública libre y gratuita, digamos. Eso creo que es una agenda importada que no logró prender, así como cuando habló de la liberación de armas, y tampoco logró prender del todo durante la campaña. O la venta de órganos. Opinó sobre el derecho a interrumpir un embarazo, digamos. Sí. Son cosas que instalaron en la agenda. Otro logro de la Libertad Avanza, hace 3 días que estamos hablando, y van a ser 3 días que vamos a estar hablando de otra cosa, pero siempre de ellos, y después no llegaron a hacer una discusión palpable en la campaña. Sí, le preguntamos también, bueno, a nuestro entrevistado directamente qué pasa con las insignias y los cánticos nacionalsocialistas que escuchamos ahí. A nosotros no nos molestan las etiquetas, nos llaman nazis, neonazis, violentos, ultras, extrema derecha. A nosotros no nos molestan las etiquetas, simplemente lo que queremos es que hablen de nosotros, que la gente tenga curiosidad, que busque información, que sepa lo que defendemos, lo que somos, lo que hacemos y nada más. No nos molestan, la verdad. Todas las etiquetas, cuanto más radicales y más así suenen, más impactantes, mejor para nosotros, más llamaremos la atención de la gente. Por eso el saludo hitleriano es una forma de llamar la atención. Sí, porque nosotros somos nacionalsocialistas. Entonces entendemos que ese es nuestro saludo. Directamente dice sí, somos nacionalsocialistas, y también hablaba un poco de... Le preguntamos por el escudo de Sí. las remeras que usan, que es sería una doble N de núcleo nacional con la cruz cristiana. Sí. Otra vez, nada ahí es ingenuo. Si vos la das vuelta, genera otro símbolo más ligado al nazismo que a un logo que identifique en el año 2024 una organización de este tipo. O sea, Bien. nada ahí está librado al azar. Sí, y lo que nos decía también es, bueno, hacemos todo esto también para que nos escuchen y para llamar la atención, lo cual es otra clave de ellos, que es todo el tiempo... Atención, quieren. Sí, ya yendo a otro sector de la ciudad de Madrid, estuvimos en la casa de Jorge Alemán. Jorge Alemán, pensador, intelectual, psicoanalista lacaniano argentino, pero que se exilió para allá, para España, en los 70, en el 76. Y bueno, una persona muy comprometida con la política española, pero también con la política argentina. Viene casi todos los años. Fue, por supuesto, muy cercano a Cristina Kirchner. Tuvo un cargo en la Embajada Española en algún momento. Y una persona que piensa a las derechas y a las ultraderechas hace muchos años. Así que le preguntamos un poco por esto. ¿Por qué hay pibes de 15, 20, 25 años que se ven atraídos nuevamente por ideas fascistas? Nos respondió esto. Los jóvenes primero empiezan con las odas a Hitler y las cruces gamadas. Luego se va formalizando el aparato del partido. Y luego el partido se va encargando de que esos mismos jóvenes de las cruces gamadas sean neoliberales y establezcan como pertenencia de su partido una alianza con Israel. Esto es francamente extraordinario. El lepenismo fue eso, Meloni fue eso. Es decir, jóvenes que comienzan con la parafernalia nazi y luego en la medida en que van formalizando su aparato representativo, Estados Unidos y Israel es su alianza. O sea, aquí hay un partido de los ricos que financia distintas formaciones de ultraderecha que en su momento emergente pueden coquetear durante un tiempo con el nacionalsocialismo, y en la medida en que se vaya desenvolviendo la cosa, todos los caminos conducen al fenómeno neoliberal ultraderechista. Los jóvenes primero empiezan con... O sea, como que arranca como con una fascinación estética. Sí, eso él también, digamos, hay que decir que por el momento son movimientos marginales, digamos. Había 2.000, 3.000 personas ahí en la calle, es una demostración de fuerza, y además van también a romper con la policía y a tirarse piedras y a pegarle a la gente, que es lo que vimos. También, En un por momento supuesto. ¿Hubo violencia? ¿Lo Sí, vieron? sí, se desmarcan. ¿Y a quién le pegan? ¿Che, alguien que está caminando por ahí? No, había una cámara puesta como en un alto de la vereda, como si fuese una terracita, como un bar en una terraza, y una escalera que llevaba de la vereda a esa terracita. Y un medio de comunicación, los periodistas no están identificados, ¿no? Es como difícil encontrar a los periodistas, no se mueven en grupo. Había plantado una cámara y bastó que alguien señalara la cámara para que se arme una turba, que suban en grupo a la escalera. Y bueno, vimos las imágenes, lo vimos ahí, pero después vimos desde el lado de la terracita y claramente van a romper, claramente van a pegar, y después se bajaron y se encolumnaron y siguieron marchando. Obviamente hubo una reacción de parte de la policía, pero los dejó avanzar por el centro de Madrid sin problema. Y hay todo un debate en el arco democrático de qué hacer con estas agrupaciones, ¿no? Si darles aire, si permitirles jugar dentro del esquema representativo o no.
no es legal lo que hacen ellos. No es legal en España como no es legal en un montón de países, pero sucede igual. Recordemos que acá el partido de Alejandro Biondini fue ilegalizado en algún momento, en Alemania pasó también, y en España también había pasado, pero bueno, ahora ahí hay un tira y afloje dentro de la izquierda de qué hacen con Núcleo Nacional y con otras organizaciones. Claro. Hablábamos de noviembre, de la importancia de noviembre, porque hace un año hubo una gran movilización donde se juntaron todas las tribus de la derecha española en el momento en que Pedro Sánchez presenta la ley de amnistía. La ley de amnistía es básicamente liberar a quienes estaban presos por el conflicto entre Cataluña y el Estado español para independizarse, ¿no? O sea, liberó a los independentistas. Claro. Liberó a los independentistas que había prometido durante muchos años que no lo iba a hacer, pero bueno, le faltaban ahí unos pocos votos para sostenerse en el gobierno. Recordemos que es un sistema parlamentario, entonces dio vuelta a esa decisión y hubo movilizaciones muy masivas en frente justamente de Ferraz, de la sede del PSOE. Desde ese día, hace ya más de un año, todos los días se juntan en una de las iglesias de Madrid, ahí muy cerca a 4 o 5 cuadras, un grupo de católicos a rezar. Le dicen el Rosario de Ferraz. Y esa noche que cubrimos la movilización de Núcleo Nacional, en algún momento se juntaron esos dos sectores. Hablamos con José Andrés Calderón, que tiene 26 años y que es una de las caras visibles de ese movimiento, y fuimos uno de esos días en donde rezan enfrente a la iglesia a ver qué perspectiva tienen de lo que pasó hace un año y de lo que pasa hoy, y por qué deciden seguir yendo todas las noches a eso de las 7, 8 de la noche a rezar. Nosotros somos un grupo de católicos que desde el 12 de noviembre de 2023 rezamos en las escaleras de este santuario mariano, rezamos por la salvación de España y del mundo entero, porque creemos que vivimos una crisis política, social y económica, pero sobre todo, y lo más importante, porque derivan todas de ella, es la crisis espiritual, porque vivimos en un mundo que no se circunscribe a España, sino que es generalizado en Occidente, que ha abandonado a Dios. Y ante eso, pues creo que los católicos tenemos que tener un papel activo en la vida pública, es salir y rezar y decir que Cristo, como he dicho antes, es el camino, la verdad y la vida, que la fe es por donde los pueblos resurgen y un pueblo sin fe es un pueblo muerto. Bueno, mi vínculo con Núcleo Nacional es ninguno. O sea, yo creo, además, no me corresponde a mí juzgar lo que ellos hagan. Ellos tienen una visión, por supuesto vienen aquí, tuvieron una concentración, pero al final mi labor es estrictamente religiosa, es una labor de un fiel de Cristo, junto a todos los que vienen aquí. Yo soy un instrumento más que reza por la salvación de España y el mundo entero. Luego hay otros movimientos a los que a mí no me toca juzgar porque no me corresponde. Yo tengo claro una cosa, que España solamente se va a construir y se puede mantener su unidad territorial y espiritual. España solamente va a existir bajo la cruz católica y bajo el mensaje cristiano. Me gustaría volver acá a Buenos Aires. Sí. Es decir, bueno, nosotros fuimos a Madrid, nos encontramos con todo esto, venimos acá, se lo contamos a la audiencia de Gelatina, pero nos interesa sobre todo contar la parte que viene ahora, porque resulta que Núcleo Nacional tiene conexiones con Buenos Aires, por lo menos. Existen organizaciones, por ejemplo, Núcleo Social Buenos Aires, que están en contacto con Núcleo Social Madrid. Hay otra que está en Córdoba, Núcleo Social Córdoba. Pero ¿cómo se llamó? ¿Núcleo Nacional se llamaba allá? Se llaman allá. Ok. En la nota, Iván le manda saludos a Ignacio. Ignacio, si está por ahí, te mandamos un saludo de acá también, que es Núcleo Social Buenos Aires. Y ahí empezamos a ver las conexiones que había entre esta organización. Pónganle el nombre que quieran, pero de extrema es seguro. Sí, y no es una especulación nuestra, sino que justamente él Exacto. en la entrevista nos lo... Le mandó saludos a Ignacio. Claro. Bueno, y encontramos todo esto. Y esto está pasando acá. Y uno dirá, bueno, pero tienen 323 seguidores. Bueno, no para encender las alarmas, pero digo, estas conexiones existen. Nosotros viajamos y nos enteramos allá de esto. Bueno, esto está pasando acá y lo compartimos con ustedes. No, y además hay patotas fascistas que operaron hace no tantos años en Argentina, sobre todo muy fuertes en Mar del Plata, en Bahía Blanca, que claro, pueden ser pocos numéricamente, pero después pasan a la acción, van a la calle, cagan a piñas a un gay o a una persona trans o a inmigrantes bolivianos y bueno, ese es el peligro. Y todas las notas que estuvieron circulando a partir de la investigación que hizo la revista Crisis sobre estas, no sé cómo llamarles. Milicias digitales. Milicias digitales, exactamente, y que tienen también alguna suerte de traducción en la vida, bueno, en la vida real no, porque lo digital es real también, pero en la calle, digamos, que van a las casas de algunos de los doxiados.
lo que señalan es que quien las conduce o quienes las conducen también viven en España, o sea que no viven acá. Y hablando de pasar a la acción y de milicias digitales, Sí. no queremos dejar afuera el lanzamiento de Fuerzas del Cielo, esta organización que se presentó en sociedad el sábado en San Miguel, en la Sociedad Italiana, de donde surgieron declaraciones por lo menos controversiales, ¿no? Como decir que Fuerzas del Cielo es el brazo armado de La Libertad Avanza, o que se presentan o se reconocen a sí mismos como soldados pretorianos. ¿Estoy Guardia diciendo? pretoriana. La Guardia Pretoriana de Javier Milei. Después, quien dijo somos el brazo armado de fue Daniel Parisini, conocido como Gordodán. Y después salieron a decir una especie de ahora dicen que lo que agregó después y que no hemos visto, corte que ellos tampoco difundieron, El arma es el celular. que el arma es el celular. Hay una cuota de verdad ahí, que el arma es el celular. Y de hecho lo estamos viendo en la conexión que hicimos antes entre Núcleo Nacional y las organizaciones que están muy en ciernes acá en el país. Me gustaría ver ese video que es el 29, es muy cortito. Poderosa de la historia de la humanidad, que es este aparatito, muchachos, que tenemos todos en nuestras manos. Bueno, ahí también, ¿no? Una decisión estética, esto va por mi cuenta, pero claramente vinculada a esas épocas, al fascismo, como quieran decirle, que juegan muy en el filo, porque si les preguntás, no, esa cruz no es nazi, sino que es de Parravicini, y bueno, las banderas rojas largas, la iluminación. Están jugando. Están Hay jugando, algo, ellos sí, de dicen lo que... lúdico, Están pero que jugando. tiene un correlato que puede ser peligroso, y esto lo hablábamos con Emi mientras, o sea, un día te aparece un copito, independientemente de quién sea la víctima, de que te pongan un fierro en la cabeza, digo, pero no siempre hay algo que no están teniendo en cuenta, entonces la cuestión performática y discursiva, que es la violencia, el malentendido que puede generar en una audiencia, lo de brazo armado, lo de guardia. Bueno, ¿y cómo fue la operación de este acto? Digamos, ellos sacan primero el recorte solamente diciendo lo del brazo armado, sin publicar el video completo. Ya cuando se arma el escándalo y todos estamos hablando del tema, sacan después el video de el Gordodán diciendo, en realidad el arma es el teléfono, ¿no? Y una vez que estamos todos escandalizados, dicen, era bait. Oh, Cayeron. era bait. Son unos boludos. Era bait. Y además lo escuchamos a Agustín Laje en este fin de semana, dando entrevistas diciendo, bueno, lo que pasa es que la izquierda son muy amargados. Y los de derecha somos divertidos. Es que él es una persona muy divertida, muy intimidante y muy divertida. Sí. Yo te digo, me cago de risa cada vez que lo escucho. Sí, hay una trampa ahí, porque eso no fue un bait, fue algo preparado, y si vos decidís comunicar solamente un recorte durante un día entero, bueno, quiere decir que lo que buscás es que todos sepan que eso es el brazo armado. Y además vimos a un montón de dirigentes importantes de La Libertad Avanza estos meses posando con armas y publicando fotos y videos con armas. ¿Quién, che? Santiago Caputo, Leila Gianni, salió ahora hace Sí, poquito. Lilia Lemoine. Victoria Villarruel también, con cuestiones militares, ¿no? Y en la presentación de Fuerzas del Cielo, digo, ahí había funcionarios públicos. Sí, claro. No es no estoy diciendo ni que esté bien ni mal, digo, pero tiene el aval de Javier y de Karina seguro, la estética impuesta por Santiago Caputo. Dicen que de Karina no. Por lo menos lo que yo leí era que de Karina no. Y que Karina estaba un poco a las puteadas con Santiago Caputo. Igual, dicen. Igual. Leí una nota, andás a ver. Sí, igual me parece que a lo que hay que estar atento es que con la presentación de Fuerzas del Cielo, lo que se abre ahí en La Libertad Avanza es una interna generacional. Entre los Menem, que estuvieron a cargo del armado del partido La Libertad Avanza a nivel nacional, Pareja, que es armador bonaerense, este acto se hace en San Miguel, va a haber un próximo que se haría en Quilmes, y ellos vienen con el manual de la vieja política. Y estos pibes, muchos de ellos funcionarios públicos, lo que hicieron es armar una organización para decirle a estos que traen el estilo de la vieja política, podemos hacerlo sin que saques de gira a Karina Milei. Hay una interna generacional adentro de La Libertad Avanza en este momento. Ok. Entonces después está, bueno, lo del brazo armado, qué sé yo, pero me parece que se están discutiendo otras cosas. Bien. Mientras Fundación Faro, proyecta a Agustín Laje a futuro, como hablábamos antes, pero también teje vínculos con los grandes empresarios y recauda, porque en esa presentación lo que dicen es que se cobró, no sé si la entrada, el plato o lo que sea, alrededor de $20.000, quién sabe. ¿De cuál? ¿Del evento este? Donde No, se no dice? de Fuerza del Cielo, Faro, sino de Fundación Faro, que Fundación lo Faro. conduce a Agustín Laje, que es como un think tank. No es una organización militante, sino un think tank supuestamente
Hacen como cosplay de malos. Hasta que aparezca un malo de verdad. Es que para mí justamente la habilidad es que ellos no conducen a eso, digamos. No. Ellos no es que conducen a los copitos. No. Entonces ahí hay una cosa en la que nosotros terminamos como en una trampa, en la cual le adjudicás el copito a quien dice, pero pará, yo estoy en Twitter. Total. Exactamente, y por eso está bueno marcar, porque venimos de ver declaraciones de nazis y videos de nazis, y no estamos diciendo ellos son nazis o digitan organizaciones nazis, sino que el clima de época que se va generando también da lugar a que este tipo de personas o de agrupaciones se sientan cómodas para expandir su discurso. Y bueno, y también la izquierda de España nos hablaba mucho de cómo a la izquierda también a veces le sienta cómoda para generar un cuco, ¿no? Y a veces inflar para un poco. tener un enemigo también. Para tener un enemigo y para dividir también a las derechas. Bueno, como ya hablamos de los fascistas, Vamos al otro hablar, lado. podemos hablar de los antifascistas. Ok. Porque resulta que 2 días después de esta marcha que hizo Núcleo Nacional, hubo un homenaje, un recuerdo a Carlos Palomino. Carlos Palomino era en 2007, hace 17 años, un adolescente que marchaba o iba en el subte a una convocatoria en contra de otra convocatoria que habían organizado los fascistas, ¿sí? En contra de la inmigración. En ese subte se encuentra Josué Estebanes, acá lo estamos viendo, con quien sería su víctima, que es Carlos Palomino. ¿Cómo? En este subte iban todos, fascistas y antifascistas, iban a la misma marcha. Ok. Josué, el chico el de pelo rapado, le pega un puntazo en el pecho a Carlos, que es el chico que tiene la gorrita roja. Se comprobó, además de están estas imágenes elocuentes, pero que el crimen fue por motivos ideológicos. ¿Lo estaba esperando en el subte? No, se encontraron en el subte. Desde el año 2007, todos los años, se hace una marcha en recuerdo de Carlos Palomino y es también un llamado a la reorganización antifascista. Había un reclamo, un cántico del Núcleo Nacional que es ¿dónde están los antifascistas? Y en la manifestación en homenaje, en recuerdo a Carlos, los antifascistas decían acá están los antifascistas. Ese es el clima. No digo general, pero con una denuncia por acoso sexual de uno de los referentes de las izquierdas más importantes de los últimos años en España y con el desamparo en el que quedaron muchas personas afectadas por la DANA, bueno, aparecen estos discursos. Y salieron de Atocha y terminaron en una estación de subte que no me voy a acordar nunca. Yo tampoco. Pero en esa marcha también vimos un clima muy particular porque, bueno, no te dejaban filmar cualquier cosa, también gente con la cara tapada, pensando un poco en la inteligencia que hace la policía, pero también en no quedar escrachados en redes y que justamente los fascistas los marquen y después los vayan a buscar. Sí. Así que tuvimos que tener un poco de cuidado en, bueno, a quién entrevistábamos, cómo filmábamos, que también en la edición, por supuesto, y hablamos con un par de compañeras Elena, que estaban ahí. Con Norita. Sí, lo vemos. Tuvimos 40 años de dictadura franquista, pero no hubo una ruptura como ha pasado en otros países, ¿no? Hubo un corte. Eso es, ha habido una continuidad, y una continuidad literal, con la misma policía, claro. Entonces, muchos de los que mandaban, muchos de los que juzgaban, muchos de los que formaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los que se acaba la dictadura, al día siguiente es democracia y ellos siguen ahí. Les cambian el uniforme, les cambian el escudo, entonces eso también es lo que explica que desde la dictadura hasta el asesinato de Carlos, en realidad nunca ha parado de haber asesinatos y agresiones nazis y sobre todo que han contado por completo con una impunidad y connivencia por parte de medios de comunicación, de policía, a nivel judicial, a nivel de la clase política. Que es como un eslogan ahora que se utiliza para sacar un rédito electoral, es decir, que viene la extrema derecha. Y es como, no, la extrema derecha nunca se ha ido. Y no es solo la extrema derecha que podemos ver, pues como la que había ayer en Ferraz, es la extrema derecha que está dentro de todos los estamentos del Estado, la que nunca se ha ido. Entonces, claro, cuando nosotros llevamos 17 años, y muchos más, con todos los anteriores asesinatos o con toda la represión que se sufrió aquí después de cuando se supone que había acabado la dictadura, en la transición, y ahora, claro, nos da mucha rabia haber utilizado como un eslogan esta lucha, utilizar viene la extrema derecha, votarnos además ¿para qué?
Porque, claro, es lo que estaba explicando la compañera. Votarnos para que nosotros sigamos permitiendo que existan estos grupos, que se manifiesten, que sigan asesinando. Entonces, claro, eso es lo que venimos muchas veces aquí a manifestar, es decir, mira, el antifascismo es esto, son los chavales organizados. Esto es lo que ha creado la cultura popular del antifascismo, no un eslogan que se diga en el Congreso de los Diputados ahora mismo. Y que claro, que lo comentamos muchos, cuando hace 17 años cuando mataron a Carlos, nosotros éramos extremistas radicales, estábamos solas. Y Carlos tenía 16 años, Carlos era un niño que habían asesinado y aún así la criminalización fue contra nosotras. Y nosotros veníamos avisando, los nazis se están organizando, esta gente es peligrosa, esta gente asesina, esta gente tiene unas ideas que van en contra de los derechos humanos directamente. Bueno, eran Norita y Elena, ¿no? Antifascistas, y que se convocaron ese lunes en recuerdo de Carlos Palomino. Pero también preguntamos por el caso Errejón, porque tuvo un impacto muy fuerte. O sea, de repente era este chico bien, politólogo, fundador de Podemos, qué sé yo, que feminista, absoluto. Su discurso, ¿no? Si le tirabas un pañuelo verde lo agarraba, todo, o sea, todo. Aliade total. Sí, un chanta. Alguien muy vinculado también con Argentina, porque es una persona que estudió mucho el peronismo. Muy fascinado con el kirchnerismo. De hecho, recuerdo que acá se organizó el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad en el año 2014 y que tuvo un panel de jóvenes ilustres en donde estaba, por ejemplo, Camila Vallejos, actual vocera de Gabriel Boric en Chile, y estaba una chica de Ecuador que se llama Gabriela Rivadeneira o algo así, y estaba Íñigo Errejón como parte de la nueva izquierda internacional de Podemos, ¿no? También ha dado charlas con Kicillof de A2, digamos, sí, una persona muy vinculada. Bueno, ahora está escondido, Errejón. Me imagino. De todas maneras, llegó una denuncia a la justicia y la investigación está en suspenso. Más o menos recordamos el caso. En Twitter, a mediados de octubre, una periodista recoge un testimonio de una actriz que dice ser acosada sexualmente por Errejón. A esa primera denuncia que se hace en redes sociales se suman otros testimonios. El primer hecho, el que denuncia una actriz, llega a la justicia. Hoy la investigación está en suspenso. Errejón ha renunciado, digamos, a la actividad pública. Y en uno de esos días que estuvimos en Madrid hubo una marcha de trabajadores, sindicalistas y estudiantes universitarios y fuimos a preguntar cómo había impactado esta noticia, la denuncia por acoso contra Errejón en el movimiento. No sé cuál es el numerito del video. Sí, el video de Paula tenemos. El cierre de un ciclo político que hubo aquí en España a nivel sobre todo cultural y ético muestra un poco la miseria moral de ese cierre que hubo y sobre todo de cómo unas organizaciones políticas han tratado y han gestionado este tema. Redunda solo en el hastío hacia el pensar que somos todos iguales. O sea, eso nos parece, o sea, a nivel cultural, que es completamente deprimente. Por otro lado, que se haya permitido una organización política todo lo que se permitió, o sea, nos parece de una altura de miserias bastante elevada. Y sobre todo la forma, o sea, nosotros también lo que nos da que pensar, ahora que estamos intentando generar también un movimiento renovado, sobre todo la gente joven que venimos de todos esos ciclos de luchas anteriores, del movimiento de vivienda, del movimiento feminista, de organizaciones también comunistas, es como, ¿qué formas organizativas había ahí para que esto fuera posible, ¿no? O sea, bueno, nos gustó este testimonio porque habla un poco del cierre del ciclo, ¿no? Eso que empezó en 2014 con el movimiento de indignados, que después derivó en Podemos. Fue un ciclo político corto, pero muy intenso, y además hubo, digamos, asambleas populares. Después se empezaron a dividir en algo que llamaban mareas. Que se Podemos, estás hablando de los indignados. Del movimiento de indignados en general, que después tuvo su deriva más partidaria y política institucional. Y de hecho, hoy hay 5 ministros de Sumar. Hablaban de la casta, ¿no? Hablaban de, exactamente. Los primeros en este siglo. Y cantaban Sí se puede, además. Sí, varias consignas que van rebotando ahí en todo Hispanoamérica. Hoy Sumar, que es el partido a la izquierda del PSOE, tiene 5 ministros, o sea, son gobierno. No digo la compañera que hablaba ahí porque ella no forma parte, pero la izquierda está en el gobierno y sin embargo todo lo que escuchamos y lo que conversamos esos días parecía como que si estuviesen derrotados, ¿no? Es como, bueno, un momento difícil para el progresismo español. De todas las derechas a nosotros nos tocó la más cipaya, ¿no? La más antipatria, la menos nacionalista, digámosle. Sí. Porque Te estás olvidando de Villarruel, pero... Me estoy olvidando de Villarruel, sí. Pero sí, digamos. Tal cual.
Javier Milei no tiene esa característica. No tiene esa condición nacionalista. No, para nada. Bueno, en lo último que queremos comentar sobre lo que vimos en Che, España. le están rompiendo, son 2 capos, la verdad. Gracias. Bueno, gracias. Algo que cruzó todos los días porque estaban en medio de una emergencia en Valencia por la Dana. Obviamente estuvimos en Madrid, pero ahí también rebotaba mucho. Hay mucha gente con conocidos en Valencia. No, eso es tremendo. Las imágenes son impresionantes. Y muchas organizaciones juntando, En los días en los que estuvimos ahí se había develado esto de que no mandaron el mensaje de alerta. Eso te iba a preguntar, ¿se veía venir? O sea, ¿se sabía que se venía una tormenta? Claro, estuvieron, el Mazón, que sería el intendente de Valencia, ¿está bien el paralelismo? Que el gobernador. El gobernador de Valencia estaba reunido con una periodista viendo cómo le repartía la televisión pública, no respondía el teléfono mientras la gente ocupada de las emergencias decía, ¿qué hago? ¿Mando el SMS o no lo? ¿Qué ponemos en el texto? Y claro, la gente sabía que iba a venir una tormenta, pero nunca se enteró que no tenía que salir de la casa, que es el mensaje del sistema de alertas. Los días que estuvimos en Madrid iban saliendo como esto de estuvo reunido con una periodista, no atendía el teléfono, no sabían qué poner en el mensaje de texto. Una locura total, la gente haciendo lo que podía. Cuando se te inunda la casa es terrible. Gente que perdió todo, gente que perdió familiares, bienes materiales, el tema del barro, el agua, bueno, mucho desamparo. Y en ese desamparo aparecieron los influencers de derecha. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a Valencia a poner con botas de lluvia, mostrarse embarrados y hacer una serie de denuncias que eran falsas. De que, por ejemplo, y lo vamos a ver, la ropa que mandaba la gente no llegaba. ¿Porque se la quedaba quién? Porque la tiraban a un vertedero. O sea, vos armabas una valijita, una ropita para mandar y al vice o Vito Quiles te mostraban cómo la tiraban a una SEAMSE. O sea, nunca llegaba pero no era cierto. Vamos a ver ese. Esto es increíble. Él está tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia, encima concretamente al municipio lo tiraban de Alfafar, enfrente. a un vertedero. Fijaos, están tirando toda la ropa que habéis donado ahora mismo a la basura. Si están haciendo esto con la ropa, imaginaos qué harán con la comida. Son todo cajas con ropa. Bueno, y ahí tenías, volviendo al caso Rejón, a la izquierda completamente, congelada y en silencio por el impacto de ese caso, que no pudo reaccionar a tiempo al caso Dana y a Valencia, entonces ese espacio lo empezó a ocupar la derecha y también, no yendo con pecheras partidarias, como alguna vez se vio aquí en la inundación de La Plata, sino mediante fundaciones, organizaciones, supuestamente ONGs tipo Revuelta, pero que tienen vínculos un poco más escondidos con Vox o con partidos de derecha. Ibai Llanos, que fue uno de los aportantes, por ejemplo. Exactamente. O sea, muchos influencers tan potentes como Ibai Llanos terminan aportando sin saber a quién exactamente iban esos fondos o sin importarle o quién sabe, depende del caso, ¿no? Obviamente. Por la función compartir de Instagram, eso nos lo explicaron allá. ¿Cómo? Hay una función compartir en Instagram que vos vas compartiendo, en este caso, gente que podía donar dinero, ropa o alimentos, era muy fácil el compartir. Entonces tenías un nombre de una organización y una cuenta bancaria, ponele. Y vos que estás afectado por lo que estás viendo, porque nunca está bueno que en una provincia de tu país haya gente muerta por el agua, terminás poniendo plata en eso que te aparece. Claro. O sea, es tan fácil como, hubo muchas personas famosas, influencers, que terminaron aportando a organizaciones vinculadas con las derechas. De todas maneras, lo que queríamos mostrar acá es que el lugar que deja desocupado el Estado lo ocupa rápidamente un tipo con mucha llegada en redes sociales que te monta una noticia falsa. Y del otro lado hay una audiencia muy desprevenida o saturada de información que termina creyendo que la ropa que vos mandaste la están tirando a un basural. Porque tampoco hay un momento para pensar un segundo. Tipo, para dudar, como estamos comprando. Lo tiran a la basura mientras alguien lo filma, o sea, no les importa nada. Y nadie dice, pero para eso, ¿dónde es? O sea, claro. ¿por qué él está ahí? Nadie le está diciendo que es un lugar peligroso para que una persona... Sí. Bueno. Tanto Pedro Sánchez, el presidente de España, como
Felipe, el rey, fueron ahí a poner la cara o a sacarse la foto, como uno quiera verlo, y se fueron, bueno, bastante puteados por ahí por la gente. Incluso a Pedro Sánchez le apedrearon todo el auto, en fin. Y justo los días en que estuvimos por Madrid... Siempre pasa, ¿no? Cuando Sí, claro. una persona con responsabilidad institucional asiste a un lugar donde hay víctimas afectadas por algo. Sí, pero lo que nunca había pasado es que al rey lo putean, ¿no? Eso fue como muy simbólico y muy importante en España. Eso fue muy llamativo. Y en los días que estuvimos justo en España hubo una gran movilización en Valencia de protestas ahí, alrededor de 100.000 personas en la Plaza Central. Ya para ir cerrando este tema del impacto digital, de la fake news, etcétera, nos tocó también ir a visitar el Congreso, que era la primera sesión después de la Dana. Se esperaba que sea muy importante y que haya figuras importantes, incluso el presidente español, que al final no estuvo el líder de la oposición. Al final había más segundas líneas, pero había un par de cosas interesantes para escuchar. Y trajimos un fragmento de Gabriel Rufián, que es un diputado catalán independentista de izquierda, y que habló un poquito de esto que veníamos comentando. No es gratuito que todos los youtubers y criptobots, patrios y fachas bajaran al País Valencià como si eso fuera un festival de música. No es gratuito, no es porque sí. Aparte de la tinta de calamar que intentaron tirar y que intentan tirar por aquello de aquí todo el mundo tiene la culpa, y cuando todo el mundo tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Aparte de eso, es porque la derecha y la ultraderecha tiene muy clara una cosa, y es que hay un poder hoy en día más poderoso que el poder ejecutivo, que el poder legislativo o que el poder judicial, que también lo tienen, por cierto. Es el poder digital. Y está aquí. Y lo tienen ellos y ellas. Y es un poder en el que la realidad no existe. Y es tan poderoso que una catástrofe como esta, que demuestra a las claras que negar la emergencia climática y que desmantelar servicios de emergencia es negligente y criminal, se ha convertido en una especie de 15M facha. Así de poderosos son. Ahí está, Gabriel Rufián. Mira, Rufián, no lo conocía, che. Yo tampoco, pero cuando dijo esto del poder ejecutivo, legislativo, judicial y el digital, dije, todo está cerrando. Todo está cerrando alguien. Poder digital. Un fragmento más que recortamos de la charla con Jorge Alemán, que fue bastante larga y que nos recibió muy amablemente en su depa de Madrid. Le preguntamos, bueno, ¿cuál es la salida entonces? ¿O cómo se combate a la ultraderecha, a la derecha? Y nos contestó esto estaba pensando Jorge por estos días. Acá hemos llegado a un punto de impas. Denunciar, criticar, estar todo el tiempo indignado con eso, parece más bien reforzar lo que se critica, lo que se denuncia y aquello de lo que uno se indigna. Coincido. O sea, ese es otro problema. Ese es un problema que está abierto. Ahora, fíjate una cosa, la democracia, que era el campo de batalla donde eso se podía realizar, ese combate con la ultraderecha, cada vez juega con cartas más marcadas. Y la pregunta terrible, que una vez que se formula hay que retirarla, es si ese combate con la ultraderecha es necesariamente democrático o no. No puede haber lucha armada, mira, no puede haber lucha armada como se pensó en los 70, porque no hay contra quién disparar, porque no puedes disparar contra Google y contra Amazon. Ahora, sin embargo, la ingenuidad de creer que es democráticamente que se gana la batalla es también una ingenuidad que puede generar una pérdida de tiempo, un nivel de decepción altísima. Entonces, tal vez un desafío es pensar nuevas formas de resistencia y de combate. Y tal vez ser un poco más duro con esas formas de resistencia y combate, más confrontativo, aunque no se pase a la violencia. Bueno, ahí está como el cierre final de lo que queríamos contar. Por mi lado, solamente agradecer a Maga Barbato,
que también produjo mucho de este informe, así como produce cada milímetro de gelatina, y a Iago Moreno, que fue nuestro fixer en Madrid. Muy bien, la gente dice que se quedó con ganas de ver más, así que bueno, si... Bueno, nos quedó un montón de material afuera, así que quizás después podemos compartirlo por otras vías. Bien, perfecto, Sí. lo compartiremos Sí, en lo redes. compartimos, Querida Victoria de Masi, te agradezco muchísimo. Ay, a vos, Pedro, gracias. Querido Nos vemos Emilio Laszlo, te en agradezco 15 días. muchísimo. Gracias. Nos vemos en 15 días. Quedan 2 columnas de Argentinos de Bien. Sí, quedan 2. Pidan. Estén ahí, ¿eh? Sí. Hay una que vamos a hacer que fue muy pedida. Sí. Eso sí. Y la otra veremos. Fue muy pedida nada más, no vamos a revelar más. No tenemos que viajar, Pedro. Pedida, muy pedida, bueno. Sí. ¿Quién será?